Buenas noches, ingeniero Renato, Rodrigo, compañeros con todos. Yo creo que podemos empezar nomás el cuarto día. Si tal vez tengan alguna duda con lo que hemos avanzado hasta ahora. Si no, pues le daría el paso nomás al compañero Renato para continuar con el tema que quedó pendiente. Claro, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar entonces la clase. Habíamos visto la DQO, la DBO, un poco lo que significaba, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de aire que se necesita para hacer la degradación de la materia orgánica, y un punto que nos faltaba, que es muy importante, habíamos visto también la biodegradabilidad, ¿no? Los errores que suelen haber en la biodegradabilidad. Y un punto que nos faltaba y que es bien interesante también es la parte de la energía, porque a la final lo que la DBO y la DQO mide es la energía que está presente en el agua. Y eso de la medición de la energía, probablemente uno creería que la energía es, o sea, que tiene calor, ¿no? Que tiene gasolina el agua, pero no necesariamente, sino la energía que aporta para que los microorganismos aumenten en cantidad. A eso se refiere, o sea, la dotación de energía. Imaginémonos, imaginémonos, yo tengo una manzana, bueno, suponiendo que es una manzana. Entonces, esa manzana de aquí tiene una cierta cantidad de nutrientes, que para que no sea la manzana grandota, yo le puedo tener los nutrientes en una forma de una pastilla. Y aquí tengo los mismos nutrientes que tiene la manzana. Los mismos nutrientes. En vez de que sea la manzana grandota, aquí están los mismos nutrientes de la manzana. Sí, la misma cantidad de carbono, nitrógeno, fósforo. Como esos, hay esos complementos de alimentación, ¿no? Entonces, parecido a eso de los complementos de alimentación. ¿Me sirve eso? Yo si solo me alimento comiendo esas pastillas que tienen los mismos nutrientes, ni uno más ni uno menos, ¿me serviría para vivir? Es la pregunta. ¿Qué opinan? No. Sí, Sofía nos quiere dar la respuesta. Sí, ¿nos No, sirve? siempre necesitamos. Sí, necesitamos. Sí, entonces ahí tiene un problema. Necesitamos. Ajá, ahí hay un problema. O sea, sí. No se te oye bien, Sofía. Pero bueno, sí, siempre necesitamos una cosa más. Los nutrientes no solo son lo único que nosotros comemos. Lo que nosotros necesitamos es energía. Sí, esa energía. Por ejemplo, en el abono yo tengo esta cantidad de nutrientes, todo bien, en el suelo. Entonces, lo que hace la planta es agarrar esta cantidad de nutrientes y produce una manzana, que es la que está aquí. Sí, pero una cosa que le ha inyectado a esta de aquí es la energía que vino del sol. Esta energía que vino del sol mediante la fotosíntesis es concentrada en esta manzana. La energía a la final, la energía vino del sol. Esa energía que yo estoy usando para mover la mano, para hablar, para pensar, fue energía que vino del sol. Sí, esa energía que vino del sol se sintetizó en la agricultura. Entonces, esta agricultura que tiene 10.000 años ya de antigüedad, justamente lo que hizo es esto en la revolución neolítica, precisamente. Lo que hizo es que los seres humanos se hagan sedentarios, antes eran nómadas, ¿no? Entonces hizo que se puedan ya ubicar en ciertos lugares y ahora tenemos exceso de nutrientes. Sí, un exceso de nutrientes que llegan a estar en el agua residual y que aportan energía. Como hay nutrientes donde hay energía y energía aprovechable, se llena de microorganismos, se llena de vida. Y no todos los microorganismos con los que se llenan son microorganismos que, ¿cómo decir?, sapróbitos. O sea, hay microorganismos también patógenos que causan enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando más energía tiene el agua, estas cargas de DQO y DBO son mucho más altas. Sí, entonces mayor DQO y mayor DBO en el agua significa que hay mayor energía. Sí, mayor energía.
Y esa mayor energía, sí, esa mayor energía lo que hace es que si yo tengo agua que tiene bastante DQO y DBO, aquí empiecen a proliferar los microorganismos. Y tú dices, si ese es el problema, si el problema es los microorganismos, entonces pongo cloro. Y desaparecen los microorganismos. Y tienes razón, desaparecen los microorganismos. Pero adivina, como el cloro tiene efecto residual, se evapora. Y luego se vuelve a llenar de microorganismos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tengan energía. ¿Y cuándo no van a tener energía? Cuando la DBO y la DQO sean muy menores. Muy menores la DQO y la DBO. Muy menores la DQO y la DBO. En este caso ya dejan de proliferar ahí los microorganismos. Entonces, la única forma que tengo de garantizar que no van a proliferar los microorganismos ahí es reduciendo las cargas orgánicas. Sí, por eso además, ¿no? También suele aportar olor, puede aportar otros problemas organolépticos. Sí, entonces ese es el problema con la carga orgánica, con la DBO y la DQO. Por más que haga yo luego procesos de desinfección, si es que existe aún DQO y DBO, va a seguir existiendo microorganismos ahí adentro. Y van a ver y a crecer muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son más o menos los promedios que tienen aquí ¿cuánto es el promedio más o menos, no? Es por 3.5 por 10 a la 6, o sea, un 3.500.000 microorganismos por cada 100 mililitros, no cada litro, sino cada 100 mililitros, que es más o menos como un quinto de taza, o sea, casi que un sorbo. Te tomas 3.5 millones de microorganismos y vos dices, eso no me puedo tomar, o sea, eso no pasa. Pues resulta que muchas veces existe esa contaminación de las aguas residuales con con el agua potable y pasa, sobre todo en los lugares donde hay pozos sépticos y los pozos de agua están más cerca que los pozos sépticos, como en las playas. Sí, es común eso de que te tomas cerca de una playa un jugo, ¿viste? Y sacan de un agua de un pozo ahí, no sacan del botellón, todo el paseo, ¿viste? Andas mal, porque imagínate, para que te enfermes me parece que es 1.000 microorganismos, 1.000 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli. Y pasa, ¿viste? Entonces ese es justamente porque el agua tiene carga orgánica. Hasta que no haya carga orgánica no van a desaparecer los microorganismos. Sí, muy bien, por eso es tan importante este valor de la DQO y es el que más se mide, ¿no? Muy bien, ahora veamos cómo se hace una forma bastante sencilla, ¿sí? De ver cuál es qué es lo que sucede con las aguas residuales con la DQO y con la DBO. Hay dos tipos de DBO, ¿sí? La DBO, como decir la normal, y otra que es la DBO nitrogenácea. A veces esta se especifica como DBO carbonácea, ¿sí? Entonces hay una DBO carbonácea y una DBO nitrogenácea. La DBO típica, la que siempre se mide y todo, es la DBO carbonácea. Entonces son los parámetros que tienen carbón, tienen los compuestos que tienen carbón en el agua, aportan esta cantidad de energía y esta cantidad de energía a su vez aporta energía a los microorganismos. Ahora, y esta DBO nitrogenácea, sí, que es en cambio el aporte de energía que tienen el nitrógeno. En su proceso de nitrógeno orgánico también tiene una cierta cantidad de energía, entonces hay que diferenciar. ¿Para qué me sirve esta diferenciación? Sobre todo, probablemente si ustedes trabajan en municipios, les ha pasado lo siguiente, que tienes la clásica planta de tratamiento de agua residual de fosa séptica, súper clásica, que tiene aquí un agujerito y son de 2 o de 4 cámaras. Sí, la clásica que tiene esas tapas de ahí arriba y todo. Ingresa el agua residual con una DBO y sale el agua, esto digamos que es DBO 0, y sale el agua con una DBO mayor en la salida. Pongámosle S, salida. Entonces la salida resulta ser mayor a la entrada. Sí.
Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se me está contaminando el agua al revés. O sea, la máquina debería descontaminar y se me está contaminando. Para que te contamine debería haber salido la materia orgánica de algún lado y aquí no le estás metiendo por las tapas materia orgánica. ¿Qué es lo que está pasando para que la concentración me salga mayor en la salida que en la entrada? Y haciendo un muestreo compuesto, así, o sea, cosa que no sea problema del muestreo, sino sea que verdaderamente la DBO te está aumentando, sí, a la salida. Pues resulta que se debe, en algunos casos, hay dos opciones. La una es del sistema primario y la otra opción es justamente la DBO nitrogenasia. Que la DBO va disminuyendo con el tiempo, sí, bueno, más o menos así, pero le vamos a fijar así. Así, esto es lo que pasa con la DBO, va disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero por ahí, una de esas puede que el nitrógeno le haga aumentar y luego vuelve a disminuir. Y esto se da más o menos en 5 días, de 3 a 5 días. Sí, hay un aumento, puede haber un aumento, depende de la cantidad de nitrógeno orgánico que exista. Entonces la DBO, en vez de disminuir, por ahí se da un salto y si tú mides aquí te va a dar una DBO mayor en la salida que en la entrada. Probablemente se deba a eso, ¿no? Esto de aquí, esta gráfica de aquí es la DBO carbonácea y este de aquí es la DBO nitrogenasia, que puede aumentar del tercero al quinto día y se expande. Sí, entonces es importante en estos casos hacer un proceso de desnitrificación. Muy bien. Perdón, de nitrificación, un proceso de nitrificación antes para que no pase esto. Esa es una de las cosas. ¿A qué se debe que se hagan las mediciones de DBO5? ¿Qué es ese valorcito que está ahí, que es DBO5? ¿Qué significa este número 5? Sí, este es un parámetro que se empezó a medir más o menos en 1870, me parece por ahí, en Inglaterra. Y se dieron cuenta que desde Londres hasta el mar, si los ríos se demoraban, desde el Támesis, me imagino, se demoraban 5 días en llegar al mar. Entonces hacían las medidas en 5 días. Es una medida muy inglesa. Nuestra hora, por ejemplo, se mide, sí, más o menos hora de Londres, sí, de la estación de Greenwich, que es Londres, ¿no? Entonces, todas las horas se miden con referencia de Londres, que era la potencia antes de la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica antes de la Segunda Guerra Mundial era Inglaterra, entonces este 5 lo heredamos de ahí. Sí, ¿que nos serviría a nosotros para saber si nuestras aguas llegan en el mar en 5 días? La respuesta sería no. Sí, al mar, al océano, al Pacífico, me imagino que se demora un poquito más, unos 8, 9 días. Y al Atlántico, sí, por ejemplo, las personas que viven en la zona de las cuencas que van al Amazonas, como la ciudad de Latacunga, Ambato, sí, eso se debe demorar, ¿qué será? Algunos meses en llegar al mar. Entonces, ese 5 no es que nos sirva, pero ya se estandarizó, sí. Y como ya se estandarizó, seguimos midiendo nosotros ese valor como DBO5. ¿Cómo se hace la medida de la DBO5? Sí, se agarra el agua y se hacen varias diluciones. Se tienen los famosos frascos Winkler. Depende de cuánto viene el volumen del frasco Winkler. Por lo general viene de 300 mililitros. Sí, yo tengo los de 300 mililitros, varios frascos Winkler. A los siguientes les voy a dibujar como vasitos nomás. Entonces, estos frascos Winkler se van haciendo diluciones. Por ejemplo, aquí se hace una dilución. Aquí se va a poner 3 mililitros en 300 mililitros. En este de acá vamos a poner 0.3 mililitros en 300 mililitros de agua residual. En este 0.03 mililitros, ya necesitamos micropipeta, en 300 mililitros. Se van haciendo, y este de aquí le voy a poner uno como previo, ¿no? Le vamos a poner 30 mililitros en 300 mililitros. Es como el previo, este va a ser el 1 y acá vamos a poner el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces tengo factores de dilución. El factor de dilución aquí, ¿cuánto sería? Factor de dilución
1 en, ¿cuánto me sale? ¿Qué opinan? 1 en 300 dividido para 30, al revés. Estoy dividiendo para... Sí, Alexis, para ver si están dormidos y creo que sí. ¿Cuál es el factor de dilución si pongo 30 mililitros de agua residual en 300 mililitros de agua residual más agua destilada? ¿Cuánto es el factor de dilución? 1:10. 1:10, perfecto. Aquí, ¿cuánto sería el factor de dilución? 1:100. 1:100, perfecto. Aquí sería 1.000 y aquí sería 1:10.000. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos yo dividí... No, es de un proveedor. No, ya está certificada, nomás que le toca la auditoría de seguimiento este año. Perdón, ingeniero, ¿puede reactivar su micrófono? Ayúdeme reactivando. Ya, gracias. Entonces, aquí me da a las dos cifras, ¿no? La DBO. Puedo medir DBOs de 83, de 82, de 12, de 15, en dos cifras. Acá puedo medir en tres cifras, 389, 450, así. Acá mido DBOs en 4 cifras y acá mido DBOs en 5 cifras, si se dan cuenta. Entonces, para eso me va a servir. Ahora, lo que hago es, ya, aquí hago las diluciones y el momento en que le introduzco en el agua, le voy a medir el oxígeno. Le pongo aquí una sonda y le voy a medir un oxígeno. Les borro las otras diluciones y le dejo solo esta. Y el agua residual me va a medir, por ejemplo, el oxígeno disuelto. Digamos que está en... me va a dar un valor de 7.52 miligramos por litro, por ejemplo. Sí. Le dejo durante 5 días, por eso es DBO5. Le dejo durante 5 días a 20 grados centígrados y en oscuridad. ¿Sí? Y luego de este tiempo vuelvo a medir el oxígeno disuelto y la materia orgánica se va a comer, los microorganismos que están ahí se van a comer la materia orgánica biodegradable y van a restar el oxígeno disuelto que estaba aquí. A este oxígeno disuelto le van a restar y digamos que me sale 3.54 miligramos por litro. Sí, suponiendo que me sale esto, 3.54 miligramos por litro. Lo que hago es solo restar 3.52 menos 7.52 menos 3.54, sí, y resto. Y le multiplico por el factor de dilución, que sería por 100. Y esa va a ser la DBO. ¿Cuánto me sale? Esto sale 8, esto sale 9, acá me sale 4 y 3. 3.98 por 100 sería 398. La DBO ha sido 398 miligramos por litro. Esa es la DBO. Así se saca. Sí. Esa sería la DBO. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, esa ha sido la DBO. ¿Qué pasa si es que este valor, y hasta ahí todo bien, ¿no? Esta grabación igual la van a tener, si no le alcanzan a copiar, si es que están copiando. ¿Qué pasa si me sale? Profe, una pregunta con esto de la temperatura. ¿Siempre es estándar los 20 grados centígrados? Sí, porque si le subes la temperatura, la DBO aquí te va a salir menor el oxígeno disuelto. Y si le bajas, te va a salir mayor. Porque tiene una importancia esto de la temperatura bárbara en la DBO. Sí, tiene que ser 20 grados centígrados. Para eso compras un digestor de 20 grados centígrados. Sí, un digestor de DBO. ¿Qué cuesta el más barato? Como para 6 litros de muestra, unos $3,500 cuesta más o menos el más barato. Sí, yo tengo, por ejemplo, en la universidad tenemos uno grandote que hace DBO, de estar ahí todo el tiempo haciendo DBO, o estaba haciendo DBO, ¿no? Me imagino que esa DBO que estaban haciendo los estudiantes en sus tesis
El 15 de marzo, ahorita ya no es DBO 5, sino es DBO 7 meses. Se quedó ahí, viste, guardadas las muestras. Pero acá en mi casa lo que hice es de esos de vinos, esos que calientan y enfrían el vino. Le regulo a 20 grados centígrados. Si tengo un aproximado para cuando me toca hacer así de emergencia. Sí, y me costó que $200, muchísimo menos del anterior. Me doy modos ahí para poder hacer estos análisis. Bueno, ahora imagínense esto. ¿Qué pasa si me sale oxígeno disuelto 0? ¿Qué pasó? Si me salió ahí oxígeno disuelto 0. ¿Qué significó eso? ¿Quién quiere responder? ¿Qué significa si me sale 0? Tenía al inicio el tiempo 0, 7.52, y a los 5 días me da 0. ¿Qué significa eso? Que los microorganismos utilizaron todo el oxígeno disponible. Perfecto. Que los microorganismos en algún tiempo, que no sé si fue el primer día, el segundo día, no sé en qué tiempo, se comieron todo el oxígeno. Y como se comieron todo el oxígeno, le dejaron en 0. O sea que la DBO es mayor a 1000 o a 999. Sí, eso significa, perfecto. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Me paso a la siguiente dilución. ¿Se acuerdan que tenía 4 frasquitos? 1, 2, 3, 4. El primer frasquito, y ahora sí le pongo el orden, antes le había puesto acá. Este frasquito me va a medir 0. Este es del segundo frasco. Sí, es del segundo frasco. Vuelvo a medir 0. Y en el tercer frasco, digamos así exagerado, 0 otra vez. O sea, es una DBO altísima. Y en el cuarto frasco mido y es 1.52 miligramos por litro me mide el oxímetro. 1.52. Esto es exagerado, o sea, no pasa. Pero en ese caso lo que tendría que hacer es 7.52, que fue el inicial, menos, o saquen ustedes. Háganle, sáquenle. Luego hacemos sorteo y le preguntamos a Sofi. No, mentira. Luego, no podemos hacer eso, pero bueno, háganle. Para despertarse, ¿viste? ¿Cuánto sale la DBO? Si en la cuarta muestra me da. La cuarta muestra, que era dilución 1, 10.000, creo. Este era 10, 100, 1000 y 10.000. Sí, 1, 10.000 es. $60,000. Me dice 6.000, 20.000 sale. $60,000. 60.000, perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es fácil, ¿no? 1.52 me sale 6, perfecto. Por 10.000 es una DBO de 60.000. ¿Tengo DBOs de 60.000? Sí. ¿En qué? En la leche. Sí, bueno, más también. La DBO de la leche está por ahí en 150.000. Entonces, una leche con agua, ¿viste? Pero sí, me puede dar. O sea que si yo mido aquí la DBO de la leche, no me sale. No me sale. Necesito una dilución más, otro frasco más. Pero así se hace la DBO. ¿Se entiende? Entonces, yo voy viendo, yo puedo ir haciendo la DBO. No necesariamente de 5 días, sino puedo ir midiendo el oxígeno disuelto, sí, en otros días. Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito. Yo le mido la DBO el día 1, la DBO 1. Y digamos que me sale 738. Le mido la DBO al segundo día, que sería la DBO 2, y me sale 536. Ya con estas dos mediciones, aunque un poquito, o sea, debería haber hecho esto a las 10 de la mañana del lunes y esto a las 10 de la mañana del martes, para que no haya mucha variación así, justo a las horas, ¿no? Tengo justo una diferencia de 2 días. Puedo saber a qué rato
¿Cuál es la norma? Digamos que es una norma para eliminar al río. Entonces, no sé, quiero saber el tiempo porque sé que debería eliminar 100 o menor. ¿Puedo calcular esto? Se baja esto así. No es bueno, no tan lineal. Así. Esto es una relación de primer orden. Sí, como le habíamos visto en la diapositiva. Es una relación de primer orden. Entonces, yo puedo integrar esto. Sí, puedo integrar, hacer una integral de esto. Y sacar la relación de primer orden. Entonces, hagamos, ¿no? Veamos qué tal me va con la integral. Tengo que la derivada de la concentración, le vamos a poner C en vez de T. La derivada de la concentración respecto al tiempo va a ser igual a menos, sí, porque es una tasa de degradación, no es de producción, sino de degradación por K, por la concentración. Sí, chévere, hasta ahí todo muy lindo. Entonces, derivada de la concentración dividida para la concentración va a ser igual a menos K, le quito, por derivada del tiempo. Procedo a la integración, entonces me sale que logaritmo natural de la concentración va a ser igual a menos K por el tiempo. Perfecto, y ahora necesito saber la concentración inicial y la concentración final. Entonces, tengo que el logaritmo natural de la concentración final menos el logaritmo natural de la concentración inicial va a ser igual a menos K por T. Bárbaro. Lo que me da lo mismo que el logaritmo natural de concentración final, concentración inicial va a ser igual a menos K por T. Perfecto. Bueno, tengo que dejar estos datos. Esto de aquí saco E a ambas y me va a salir que concentración final va a ser igual a concentración inicial por E a la menos KT. Bárbaro. Entonces ya tengo ahí una fórmula ya integrada. Sí, ya la integral para sacarla de BO, que sería esta fórmula de aquí. Y esa les va a servir un mundo. Para saber cuánto tiempo me demoro en la descontaminación. Esto les va a servir un montón a los que laburan esto, no a los que trabajan esto. Muy bien, hagamos el ejercicio. Entonces borramos este de aquí. Vamos a borrar todo, mejor dicho. Lo borramos todo. Entonces resulta que esta fórmula, esta forma de degradación es una fórmula de primer orden, donde la concentración, bueno, ya le borramos bien. Final va a ser igual a la concentración inicial por E elevado a la menos K por T. Chévere. Entonces, lo primero que tengo que sacar es esta K. Despejemos la K. A ver, despejen la K. Despejemos la K. Todos despejemos la K. ¿Cuánto salió la K? Entonces la K, hacemos el despeje, sería, otra vez, ¿no? Logaritmo de concentración final dividido para concentración inicial. Y de una vez ahí me sale K para T, entonces le divido para el tiempo y le pongo signo negativo y esto va a ser igual a la K. Ya, así más rápido, ¿no? En un solo paso. Este sale, se va para abajo, logaritmo natural, se va el E y de una vez le divido para el tiempo, ya, chévere, tengo la K, le pongo acá. Y me va a salir negativo esto, ¿no?
Esto me va a salir negativo, porque la concentración inicial es mayor a la concentración final. Entonces, le pongamos esto con la fórmula. Fíjate, K va a ser igual a, entonces, menos logaritmo dividido por el tiempo. Cuidado, se pierden aquí, así se empiezan a perder, se pierden medio curso. Entonces aquí tengo ya, le divido para el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? En días. ¿Cuánto es el tiempo en días? ¿Cuánto es el tiempo en días? Desde la DB1 hasta la DB2, ¿cuánto es el tiempo en días? Un día. Un día, perfecto. Entonces es un día. Y acá tengo logaritmo natural de la concentración final, que es 536 dividido para la concentración, ¿sí? La concentración inicial, que es 738. Entonces, la K, ¿cuánto ha sido? Ya solo poner en la calculadora. Esto me va a dar negativo, con este se hace positivo y dividido para 1. Menos 0,319. 0.31. 0,31, perfecto. Entonces, esto me ha dado 0,31. Chévere. No tengo la DBO, no tengo el tiempo. Lo que estoy buscando es en cuánto tiempo me llega la norma. Y todavía no tengo, pero este dato me va a servir. Porque lo que tengo que hacer es despejar ahora el tiempo. Ahora tengo que despejar el tiempo. Como está al lado de la K, sería la misma fórmula, ¿no? Porque está al lado. Entonces el tiempo va a ser igual a menos logaritmo natural de C dividido para CO dividido para la K ahora. Sí, es la misma fórmula. ¿Cuánto va a ser entonces el tiempo? Va a ser igual a menos logaritmo natural. ¿Cuál es la concentración que quiero al final? 100. La concentración que quiero al final es 100. ¿Cuál es la concentración inicial? 738. Pero fíjate, esto ha sido al primer día. O sea que ya pasó un día y me llegó a 738. Antes había más. Porque yo le estoy midiendo aquí en el primer día 738. Pero el día 0, digamos, o sea, el momento en que agarré la muestra había más. Por lo tanto, acá le tengo que sumar 1. Más un día. Y esto dividido para la K, que es 0.31. ¿Cuánto me da esto? Acá sería 10 días a la menos 1. ¿Y cuánto tiempo me saldría? 7.44. Ya le sumaste el 1, ¿no? Sí. Entonces son 7.44 días. Chévere. Entonces, si ves, se ha ido degradando poquito, se va degradando poquito, se va degradando poquito, y 7.44 días ya tienes norma. Ya puedes botar al río, que es un montón de tiempo de retención. Sí. ¿Preguntas? Vamos, me imagino que hay varias preguntas. ¿No hay preguntas? Vamos, otro ejercicio. Borró. Renato, una pregunta. O sea, ¿por qué le sumaba el un día? Porque teníamos un valor, el de 138 en un día y el de 536 en el día 2. El de sumarle el un día no me quedó muy claro. Sí, se le suma un día porque fíjate, tú agarraste el primer día y hiciste la DBO. Sí. Ujú. O sea, desde que agarraste la muestra y tenía un oxígeno disuelto. Digamos que era 8. Sí. Ya. Y al siguiente día agarraste la muestra y era 6. ¿Cuánto sale? 6.2 y 6. Sí, y era, sí, está bien,
Sí, creo. Entonces, el primer era 8 al inicio y al primer día bajó a esto. Puedes sacar la DBO 0, o sea, la DBO que hay ese ratito, puedes sacar. No. No, porque necesitas un tiempo para que los microorganismos se coman la materia orgánica, sí, y puedas restar el DBO, el oxígeno inicial del oxígeno final. No puedes tener una DBO 0 de forma en laboratorio, ¿no? O sea, de forma práctica no puedes sacar la DBO 0. Sí se entiende, Ya. no puedes. Pero necesitas de esperar un día. Pero ese día que esperaste ya es un día. Sí. Ya ha Ya. pasado un día. Entonces necesitas sumarle ese día para que llegue a ese nivel de degradación. Antes de hacer el otro ejercicio, fíjense, ¿qué es lo que pasa si es que agarramos lo mismo? Vamos a sacar el tiempo menos logaritmo natural de 100, pero ahora agarrémosle el otro, este de aquí, 536, dividido para la K, que era 0,31, ¿no? Y acá le sumamos, ¿cuánto le debemos sumar acá? Fíjate, estamos agarrando la DBO2. ¿Cuánto debemos sumar acá? Dos. Exacto, debemos sumar 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió? 7.42. 7.42. ¿Y cuánto salió antes? 7.42. Sale lo mismo. Días. Por donde le hagas. Entonces, la DBO llega a 100. Digamos que este es el valor de 100. En 7.42 días. Sí, a partir de este día puedes eliminar el agua. Sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de aireadores, nada. Solo necesitas que los microorganismos se coman la materia orgánica de forma simple. Por eso se llama oxidación simple. Sí, una laguna de oxidación simple. O una fosa séptica. La misma fórmula de la fosa séptica. ¿Alguna otra pregunta? Y una pregunta, eso más o menos sería los 7.42 días, sería todo el tiempo que tiene que estar en la planta de tratamiento del agua retenida. Sí, el mínimo tiempo que debería estar retenida el agua en la planta de tratamiento. No importa en qué unidades, ¿no es cierto? O sea, en qué estructuras. No, le puedes almacenar en tanques, le puedes almacenar en laguna, le puedes almacenar en fosa, en lo que necesites. Sí, hagámosle en cuántas horas, ¿no? Porque ese 7.42 no se entiende muy bien. Necesitas 7 días. Entonces, 7. Réstenle 0.42 por 24. ¿Cuánto sale? 0.42 por 24. ¿Cuánto sale? $10.08. Ya. 10 horas y ahora 0.8. Multiplícale por 60, porfa. 48. 48. Entonces, he tenido en 7 días, 10 horas, 48 minutos, medio exagerado ya, pero así sale, ¿no? He tenido norma. Sí. ¿Alguna pregunta? Hagamos otro ejercicio para que se despejen las dudas. Ahora hagamos, ya no le hagamos para la norma de alcantarizado, hagamos a 250. Ya no le hagamos estos días, sino le hagamos a la DBO 5 y la DBO 10, hagamos. Y tengo acá
3.356 y hagámosle que a los 10 días tienes 450, un poquito menos, 197. Pregunta cuánto es el tiempo de retención que necesitamos tener para que con oxidación simple llegue a la norma de 250 y esta oxidación simple nos llega a 100, sino 250. Háganle, por favor. ¿Cuánto salió? Sofía nos dice 10 días, ¿no? Déjame verle. No, 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 metí mal el dedo. sí, porque no sale, debe salir menos de 10. No, metí mal el No dedo. sé si 9, pero sí menos de 10. No. Tal vez 938. Ya, sí puede ser. Sí. Entonces necesitamos verle primero la K. Siempre necesitamos primero la K. Sí, logaritmo natural de, y acá le tengo que poner el 197 dividido para 1356. 9.15 días. Ya, muy bien. Y esto dividido para 5. Yes. Está bien. Y el menos me faltaba. Menos. Y aquí saco la K. ¿Cuánto sale la K? Punto 38.6. 0.38. Ya, 0.38. Entonces ahora voy a sacar el tiempo que va a ser igual a menos logaritmo de 250 dividido para cualquiera de los dos. Le voy a agarrar 13.1356. Le sumo 5 y le divido para 0. ¿Cuánto era? Disculpen, yo me olvidé. La K. 0.38. El DBO 10 0.38. es 177 o 127. Déjame ver, 177, 197 es la de BO5, ¿no? La de BO10. Sí. ¿Y esto cuánto me sale? 9.45. 9.45 días. Muy bien, de este ejercicio, ya, para que se despierten más. Vamos a sacar dos datos. Chévere, hasta ahí ya todo bien. Tenemos 9.45 días. Todo muy lindo. De aquí vamos a sacar, teóricamente puedo sacar la DBO0.
Puedo sacar la DBO0 teóricamente. Teóricamente. Sí, se podría Teóricamente. teóricamente. Exacto, teóricamente sí puedo sacar la DBO0. Saquemos la DBO0, teóricamente. No, pero no se podría porque un logaritmo de cero no existe. Ya, pero podría usar la otra fórmula para no ponerle Está logaritmo de cero. integrada. La que usted dijo, la concentración final igual a concentración inicial, E elevado a la KT, despejas y podría. Exactamente. Por E a la menos KT. Ya tienes la K, ya tienes el tiempo. Ya tienes la concentración final, despejas esta. Sí. Y te tiene que salir un valor mayor a 1356. Entonces, tengo que concentración inicial va a ser igual a concentración final dividido por E a la menos KT. Entonces, me disculpan esto, le vamos a poner así. Entonces, concentración inicial va a ser igual a concentración final, que le vamos a poner de 1356 dividido para E a la menos K, que es 0.38, por el tiempo, que es 5 días. Y esto nos da ¿cuánto nos da eso? $9,066.07. Parece que no está bien porque te debería salir más de 9,000, tienes razón, ¿no? Sí, tienes razón. 66. 9,066, gracias. Está bárbaro, está bien. Muy bien, entonces fíjate, así sale la tabla. Al cero, que no podemos medir en forma de laboratorio teórica, me has tenido 9,066, altísima el primer día. Sí, al día 0. Al día 5 ya ha bajado, la DBO al día 5, que es el que hice la medición, ya bajó 1356, ya bajó un montón. Y a los 9.45 días ya tengo norma para alcantarizado. ¿Se dan cuenta? Puedo sacar ese gráfico. Esta DBO 0, borremos. Es también llamada DBO total. Le llaman la DBO total. También es llamada DBO total. DBO 0 o DBO total. Perdón, una consulta. Sí, claro. Tengo una consulta, por favor. Si haces la cuenta igual con DBO al tiempo 10, ¿debería haberte salido bastante parecido o cuál es el margen de error que debería haber? Si le haces con DBO, o sea, sí, te debería, depende cuántas decimales uses en la K. Mientras ¿Cuánto más es lo decimales, recomendado? o sea, Usualmente yo trabajo con 3. sí puede ser. Cuando ya haces investigación, ya puedes que estés usando unos 6, así, pero ya para hacer investigación, ¿no? Pero ahí si más decimales usas en la K, más exacto te va a salir si le cambias el uno con el otro.
Bueno, Va a más que depender del nada grado. creo que me está influenciando el valor, porque en la concentración final, por ejemplo, yo le puse el día 10, que tiene 197, Ya. dividido para E por punto 38,6 por 10 días, porque tienes el día 10. Dado que el DBOX, que hace rato estábamos trabajando, era 9,45, por lo tanto la última tengo en 10. Entonces con esa cuenta nos sale 8,806. Y cuando haces con el otro valor te sale 9,066. Entonces Sí, existe tiene un razón. error. Sí, puede haber ese Sí. tipo de errores racional. Acuérdate que solo agarramos en la E, perdón, en la K, agarramos 2 decimales. Ajá. Entonces es notorio que vamos a tener acá por lo menos un error de 100. Sí, hasta 100 de error. Y creo que sí da. O creo que se pasa un chancecín de 100. Pero ya con 2, si solo usas 2 decimales, puede que los otros 2 no uses. Entonces ya tienes un error de 100. Si cuando me dijeron 0.38 no salía 0.38, sino salía 0.37 algo, ya tienes hasta 1000 de error. Sí. Pero Entonces, calculando el error porcentual, estás en el 2,87%. claro. Sale, Entonces, ¿no? Está en bien. 1002% estamos en el valor de las 2 cifras de error, que son las 2 Ujú. cifras que nos faltaron. Del decimales, 2 decimales más. Si hacías con 2 decimales más, vas a tener más parecido. Sí, Ok, muchas gracias. no, de nada. Esa es la DBO total, ¿no? La DBO 0, DBO total. Bárbaro. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Sí, con los mismos datos, todo muy lindo. Me sale la norma en 9.45 días, todo muy lindo. Resulta que el caudal que teníamos, el caudal es de 11.83 metros cúbicos por día. Lo que preguntaba Axel. Pregunta, ¿qué volumen tiene que tener mi tanque para que se descomponga la materia orgánica? Si el caudal, ¿puedo saber el caudal? Sí, con todos esos métodos que vimos estos días, ¿no? Desde el lunes vimos un montón de métodos. Con cualquiera de esos métodos o con el que mejor me funcione, puedo saber el caudal. Todo muy lindo, ya tengo el caudal. Ahora, con ese caudal, calculen cuál es el volumen que necesito de mi planta de agua ya. Sí, cuál es el volumen de mi planta de agua para que ya me funcione y ya llegue a norma. $111.79 metros cúbicos. Ya, 111.79 metros cúbicos. Muy bien. Hagan el resto. Hay una fórmula del caudal súper sencilla. Es la única que tienen que usar. La fórmula más fácil del caudal. $111 metros cúbicos, nos dice Axel. Háganle todos. Sí, efectivamente 11,79. 111.79. Chévere. Hágale el resto. Alexis quiere comentar algo. No, sí, que sí está bien, es 111.79 metros cúbicos. Muy bien, 111.79 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo le hicimos? Ya tenemos el tiempo de retención. El tiempo de retención es de 9.45 días. Entonces, yo sé que el caudal es igual a el volumen sobre el tiempo. Entonces, el volumen va a ser igual al caudal por el tiempo. Entonces, el volumen va a ser igual a 11.83 metros cúbicos por cada día, multiplicado por el
tiempo, que es 9.45 días. Día se va con día y esto me dicen que sale 111.73. 79. 79 metros cúbicos. Perfecto. Esto sería bueno multiplicarle por un factor de seguridad, por si acaso también, ¿no? Así del 1 o 2, por 1.1, del 10 o 20%, por si acaso. Tampoco es que, chuta, te la vas a jugar así tan certero que te va a salir, pero 250 puitos, ¿no? Una planta de agua teníamos que nos salía 501. Y claro, hay funcionarios que ya te hacen problema por 501. En un muestreo me acuerdo de una DQ nos salía 501. Esas cosas que a veces pasan. Algo había pasado ahí 501 que digas. O sea, no te vas a arriesgar, le vas a hacer más grande para que baje un poco más inclusive. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una pequeña consulta. Claro. Por ejemplo, ese tiempo de retención sería para el agua que está ingresando en ese día, ¿no es cierto? Ujú. Para ese día. Pero, por ejemplo, tal vez al quinto, sexto día va a entrar otro tipo de agua residual. ¿Eso influye en algo con el debeo final a los 9.45 días? Claro, o sea, lo que podríamos, depende de qué tipo de reactor tengas, ¿no? Por ejemplo, podrías tener un reactor, hay básicamente dos, uno de mezcla completa y uno de flujo pistón. Entonces, si tienes cualquiera de los dos te va a dar en secuencial. Si tienes los dos, una mezcla completa o un flujo pistón, cualquiera de los dos te va a dar. Sí, pero si tienes una mala mezcla en uno de mezcla completa, ya no. Si tienes cortocircuitos, también tendrías problemas. Si tienes uno flujo pistón, ahí sí va a ser súper certero que te va a dar. Más o menos, digamos que cada día de los 11.83, más o menos, o sea, así haciéndole un promedio, ¿no? Imagínate que tienes 11 tanques de 10 metros cúbicos. Sí. Entonces, 11 tanques, no, perdón, 10 tanques de 11 metros cúbicos. Entonces, el flujo pistón sería como que esta agua que produjiste en un día, que es 11.83 metros cúbicos, le guardas en un tanque de este mismo volumen o de 12 metros cúbicos, le guardas y les botas a los 10 días. Sí. Entonces, con eso te cercioras que eso se va a bajar. Ahora, si tienes uno de mezcla completa, también te funciona, pero tendrías que garantizar que la mezcla sea completa. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, exactamente eso. Sí, entonces eso habría que hacer. Podrías tener 10 tanques de 12 metros cúbicos, podría ser, y ahí haces un flujo pistón. Sí. Ya, muchas Pero, gracias por la aclaración. claro, o algo parecido a un flujo pistón, o sea, que se entienda la idea del flujo pistón, no más que todo. Con eso no le mezclas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra condición más. La otra condición más es que los tanques que tengas tú ahí almacenados estén sí o sí a 20 grados centígrados. Porque resultó que la K que sacamos era 20 grados centígrados. Entonces, sí o sí debes tener los tanques a 20 grados centígrados para que se mantenga la K. Pero como ustedes saben, eso no siempre pasa. Como no siempre pasa, se tiene que hacer una corrección de la K. Entonces vamos a hacer otro ejercicio donde haya una corrección de la K. Le vamos a aumentar esta variable. Sí, 20 grados centígrados es más o menos Santo Domingo, creo que más o menos tiene unos 20 grados centígrados de exterior casi todo el tiempo en media, ¿no? Quito tiene 15, ya no te sale. Guayaquil tiene 25, me parece, tampoco ya te sale. Y vamos de una vez a hacer la comparación. Guayaquil, Quito.
Entonces, digamos que Guayaquil está con sus 25 grados centígrados y Quito está con sus 15 grados centígrados. El caudal es 13 metros cúbicos por día. Fíjate que usamos valores de caudal bajos, ¿no? Porque no es que podamos hacer estas lagunas de oxidación, sino nos va a salir el tamaño de la cuadra. Entonces, tampoco no es que nos puede servir. Digamos que la DBO5, le vamos a hacer unos un poquito más pequeños, te da 740. La DBO7 te da 410. Y necesitamos la norma, nos dice 250. Hasta ahí todo muy lindo, ¿sí? Y la temperatura y las dos temperaturas. Calculen cuánto es el volumen en Guayaquil y cuánto es el volumen en Quito, usando la siguiente fórmula. Sí, la K corregida con la temperatura va a ser igual a la K que usábamos antes, sí, que sería 20, ¿no? La K 20 grados centígrados por 1.035 por temperatura menos 20. Entonces, háganle todito y le agarran la K. Sí, la K, esta le multiplican por este factor de la temperatura y le sacan la K corregida. Y con la K corregida sacan el tiempo. Con el tiempo sacan los volúmenes del tamaño de los tanques que necesitarían. Y ahí ya procedan a hacerle. Ya podrían ser lagunas, ¿no? Ya de aquí vamos a empezar a diseñar lagunas de oxidación. Las lagunas de oxidación simple, como las que tienen en Cuenca. ¿Cuánto salió? Hagamos de la primera parte, ¿no? Que es casi como que ya rutinario, ¿no? Entonces vamos a sacar la K20, vamos a llamar K20. Entonces va a ser igual a menos, acá logaritmo natural de 410 dividido para 740 y dividido para 2. ¿Cuánto sale la K20? ¿Quién tiene ya? Esto es lo primerito que hay que hacer. 0.3. 0.103. No, 30, 0.30. 0.3. Yes, sí. Ya, 0.3. Sería la unidad si le queremos poner 10 a la menos 1. Muy bien, esa sería la K20. Ahora le vamos a sacar la K de Quito y la K de Guayaquil. Entonces, la K de Quito va a ser igual a 0.3
multiplicado por 1.035 por 15 menos 20. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la K de Quito? Entonces sería 1.035 elevado a la menos 5 por 0.3. 0.25. 0.25. Claro, les debe dar un valor menor a 0.3. Entonces es 0.25. 10 a la menos 1. 0.25. Y ahora hagamos la de Guayaquil. En vez de 15 le ponemos 25. Y les debe dar mayor a 0.3. $0.36. 0.36 que le vamos a poner directamente acá. 0.36 días a la menos 1. Con esto saquemos los tiempos. Con esto saquemos los tiempos. ¿Cuánto sería el tiempo en Quito y cuánto el tiempo en Guayaquil? En Guayaquil sería 8.01 días. ¿Ya? ¿Y en Quito? 9.34 días. Muy bien, fíjense. Entonces el tiempo en Guayaquil es menor al tiempo de retención en Quito, en poco más de un día. Y veamos ahora qué pasa con los volúmenes en Guayaquil. ¿Cuánto sale el volumen en Guayaquil? 121.42 metros cúbicos. Muy bien. ¿Y en Quito? Tiene que salir menor. No, perdón, Perdón. ese es el de Quito. Ah, ya. Sí. El otro debe salir menor. El de Guayaquil debe salir. Este es el de Quito. Y en Guayaquil, ¿qué hace más calor? 104.13 metros cúbicos. ¿Se fijan? Entonces resulta que los tanques salen en mayor tamaño en Quito y más pequeños y por lo tanto más baratos en Guayaquil, por este factor de la temperatura. Entonces, si tú vives en una zona más fría de 20 grados centígrados con temperaturas menores a 20 grados centígrados y no haces corrección de la temperatura, haces un tanque que no te va a servir, porque no te va a dar normativa. Entonces es necesario hacer estas correcciones de temperatura, sobre todo si es que es más frío, ¿no? Que la temperatura de 20 grados centígrados en la temperatura media. En las mañanas las tasas serán mayores y en las noches las tasas serán menores, por eso se agarra la media. La media anual, sí, o si no puedes verle la temperatura menor, o ahí le vas evaluando, ¿no? La media de la mínima, varias temperaturas te dan, ¿no? Puedes usar para cerciorarte del cumplimiento de la normativa.
Muy bien, tengo los volúmenes. Voy a borrar todo excepto los volúmenes. Ya hacerme un tanque de 100 y pico metros cúbicos ya es medio complicado, ¿no? O sea, ya no es tan fácil. Entonces yo sé que lo que mejor me puede estar funcionando es hacerme una laguna. Resulta que la empresa o donde estés, o el barrio puede ser, ¿viste? Tiene un terreno ahí y este terreno le vamos a hacer una excavación y le vamos a poner geomembrana. Le vamos a hacer una excavación, sí, le vamos a poner geomembrana. Para que se haga esta laguna necesita tener una profundidad de máximo 0.6 metros para que le revuelva el viento y se pueda remover el agua también con que se revuelva el viento para que pueda ingresar los rayos del sol y se pueda hacer una oxidación mayor. Le vamos a hacer de 0.6 metros de profundidad, sí, nada más de 0.6 metros. Y queremos que el largo sea unas 2 veces el ancho. Sí, el largo va a ser 2 veces el ancho. Entonces ahora veamos cuánto es el lado y cuánto, el largo, perdón, y cuánto es el ancho. Está sencillo. Perdón, una consulta. ¿Estos parámetros de 2 veces el ancho y 0.6 son criterios de diseño? ¿Los podemos tomar como un estándar? Sí, el libro de Romero me parece que dice 0.8, pero se te va a revolver mejor si es que le haces a 0.6. Hasta me parece que dice 1.6, algo así dice, 1.6, 1.4, que se hace una termoclina, o sea, se hace un cambio de temperatura. Sí, pero hagámosle menos, ¿no? Porque el volumen no es así que digan tampoco mucho, para que se revuelva bien y se garantice el funcionamiento. Y esto de largo igual a 2 veces el ancho sí es más dependiendo del espacio que tengas disponible. Sí, entonces va a depender del espacio que tengas disponible. Aquí tengo, por ejemplo, yo me imagino que tengo un terreno que es el largo 2 veces el ancho, entonces más o menos le hago así. Y no vale que sea tampoco cuadrado, sino un poquito rectangular. Mientras, yo creería que mientras más, hasta unos L igual a 5A, te funciona bastante bien. Ya luego tampoco se mueve mucho, entonces el agua se movería mucho, tendría otra función. Pero ahí te va a funcionar, o sea, él ingresa por un lado, así ingresa por aquí y sale por acá. Sí, sí, sí va a funcionar. Un poco evitar que en estas partes de acá, aquí en los vértices, se hagan cortocircuitos. Bueno, habría cómo hacer, pero con esta profundidad se garantiza una mejor mezcla. Si es más profunda, la mezcla como que disminuye. ¿Cuánto sale? El ancho sale 10.06 metros, Y largo 20. ¿Y el largo? 20.12. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿para Quito o para Guayaquil? Para Quito. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Axel? Entonces yo sé que el volumen va a ser igual al largo por el ancho por la altura. Sí, eso ya sé. Entonces, puedo reemplazo en esa fórmula y tengo que el volumen, que es 121.42, de una vez va a ser igual al largo, multiplicado por el ancho, que es igual al largo dividido para 2, multiplicado por la altura, que es 0.6. ¿Sí? Entonces tengo que el largo al cuadrado va a ser igual a, de una vez no le vamos a hacer el largo. Como acá sale cuadrado, al otro sale raíz cuadrada. Entonces va a ser el largo igual a la raíz cuadrada de 2 por 0 por 1 por 121.42 dividido para 0.6.
Y ya tengo el largo. 2 por 121,42 dividido para 0.6. Y le saco el ancho. Fácil. Ancho va a ser igual al largo que me salga dividido para 2. ¿Cuánto sale largo? ¿Quién tiene largo ya? Quito es 20.12. 20.12. Está bien, ¿no? Lo que nos había dicho. En Quito, ¿no? 20.12. Y el ancho 10,06. Perfecto. Hagámosle para Guayaquil. Lo único que 18.62. 18,62. 62. Perfecto. Y el ancho 9.31. Muy bien. Un poquito menos de 2 metros, ¿no? Que es más o menos, ¿no? Más o menos ya en distancia. Y ya saben diseñar lagunas. La forma más sencilla de hacer los tratamientos de aguas residuales, el diseño de lagunas de oxidación. Entonces creo que ahí había un deber de lagunas, si no me equivoco. Ya saben hacer lagunas. No es nada del otro mundo. Hacer lagunas de oxidación no es nada del otro mundo. Ahora, hay un problema cuando haces las lagunas y no las tapas. O sea, tiene el nitrógeno ahí y los rayos del sol le pegan al agua y se forman algas. Sí, entonces hay una formación de algas. Ese es el problema de las lagunas abiertas, la formación de algas. Para eso también se suelen hacer fosas sépticas. Sí, entonces también se suelen hacer fosas sépticas, que tienen la misma ecuación. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer a continuación. No sé si ya tienen todos. ¿Sigo o espero un ratito hasta que todos tengan? Vemos un ratito hasta que ya tengan todos. Si están haciendo el resto, ¿no? Sabían preguntar los estudiantes, me sabían decir, nosotros no hicimos el trabajo en la clase, ¿cuándo podemos recuperar? Mi frase siempre era el próximo semestre. Sería, ¿cuándo podemos recuperar? La próxima vez que abramos el curso. No, mentira, mentira. De una vez hay que aprovechar, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas? El valor de K que utilizamos anteriormente es la constante de desoxigenación carbonácea. Sí, estamos haciendo prácticamente como que es todo en la carbonácea. No hemos visto una subida de la de QO.
Si es que ya tienes una nitrogenasia, y ya tienes que hacer un proceso de nitrificación, un proceso de nitrificación. Y ese proceso de nitrificación te exige ponerle carbono orgánico y oxígeno. O sea, ya no podrías hacer lagunas de oxidación. Ya, y o sea, es la misma constante que se utiliza para modelar el oxígeno en ríos. Déjame acordar, creo que, a ver, la modelación del oxígeno en ríos no es una ecuación de primer orden, me parece que es de segundo. Bueno, dependiendo del método, el de Streeter-Phelps, Ya, sí, pero no es me cómo se acuerdo va bien, pero consumiendo el oxígeno de acuerdo a la demanda bioquímica. ya cómo se te va consumiendo, claro, pero ya es de segundo orden, porque tienes dos factores. Sí, exacto. Sí, Pero bueno, tienes era la duda si es la misma. claro, o sea, es parecido, ¿no? Pero ahí ya tienes dos factores. El factor de los microorganismos y el factor de la sinuosidad y del movimiento del río. De la aireación. Ajá, que te da aireación. Entonces, podríamos hacer, o sea, se podría hacer, pero integrando una ecuación de segundo orden. Y ahí vas a tener dos Ks. Una K de oxigenación y una K de degradación. Entonces ya es de segundo orden. O sea, como nosotros le vimos que iba medio como así, le voy a borrar esto. O sea, nosotros nos daba una nota, una curva medio así, ¿no? Y ahí vas a tener una cosa como así ya. O sea, va a tener esa diferencia más o menos. Y en la oxigenación es como que empieza y no se disuelve, ¡pum! Se hace ya. Y empieza a funcionar. Algo así va a tener. Entonces, tiene la misma lógica, pero tiene dos Ks, porque es de segundo orden. Y otra cosa, Axel, es un reactor de flujo pistón, estricto de flujo pistón, un río. También usas los modelos ya no por tiempo, sino por longitud. Entonces aquí ya no pones tiempo, sino pones longitud porque son modelos de pistón. Sí, de flujo pistón. Ya no son de mezcla completa como las lagunas, sino son de flujo pistón. Muchas gracias. Hay un libro que es muy bueno, que tal vez se has de haber visto, que es el libro de Fogler. No. ¿Me podría ayudar con el nombre? Sí, es el libro de Fogler, se llama Ingeniería de la Reacción. Entonces, en ese libro, Ingeniería de la Reacción de Fogler, está para flujo pistón, mezcla completa y hace las combinaciones, ¿no?, de todos esos. Batch, secuencial, lecho, sin lecho. Y ahí te va explicando y tiene ejemplos con los ríos y cosas así. Y incluso viene con un CD. Y es baratísimo el libro. El libro original vale $20 y te viene hasta con el CD de las ecuaciones diferenciales. Sí, y ahí abres el programa y vas poniendo y ya tiene la ecuación hecha, ¿no? Entonces solo vas poniendo, o sea, como que vas poniendo esto, lo que teníamos nosotros. La de BO, la de Q, la longitud, el grado de oxigenación, vas poniendo, ¿no? Todos los parámetros que sacas in situ. O bueno, no in situ, sino que sacas del río. Y luego de eso, ya te da la modelación con ecuaciones diferenciales. Incluso para las ecuaciones diferenciales, me acuerdo que se usaba, te hacía la calibración del modelo, o sea, te hacía la validación del modelo inclusive. Exacto, que refleje los datos de campo. Ajá, te hace una validación del modelo, era bien interesante eso. Hace un año creo que la última vez que le abrí, no le he hecho, era una tesis de unos estudiantes que hacían una modelación de un río, pero yo no era ni el lector ni el director, sino que ahí me acordé de la universidad, que ahí en Ingeniería de la Reacción nos enseñaban a estar ahí modelando, y era fregado. Y ese libro de Fogler es súper bueno. Cuando estaba en la universidad, al señor Fogler les llevaron a la universidad, a la Politécnica, a la Nacional les llevaron. No sé si alguien de ustedes era estudiante en esa época y les llevaron, se llenó el auditorio de química, me acuerdo. Ya bien viejito, bien viejito. 2006 ha de haber sido. Ese es el libro así como el clásico de la ingeniería de la reacción. Un crack ese señor. Yo tenía el libro, pero presté. Ahí los libros no hay que prestar. Pero me acuerdo a quién presté una de estas pido. Bueno,
Entonces, todo muy lindo. ¿Alguna pregunta más? No. Quería Seguimos, ¿no? preguntar, tal vez si después vamos a revisar las lagunas, pero que tienen oxigenación, que necesita un blower y así para Claro, sí. revisar. Sí, ya. Sí, vamos a ver lagunas de oxidación para disminuir los tiempos de retención, justamente. Sí, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Qué sencillo, me da ganas de hacer ahorita, porque no... Pero nos vamos a salir del tema, ¿viste? Y los deberes, todo, con tiempos. Sí. Profe, tengo una pregunta, pero bueno, es un poco de lo que ya hicimos hace un momento para sacar el K a temperatura 20. Ajá. Sí, inicialmente ahí tomamos un tiempo de 2 días. Ajá. Sí, pero ya para sacar la temperatura tenemos que considerar a 5 días. ¿Sí? No, No, también igual a 2 días. no. Verás, la K solo sacas una vez. Sí, teníamos... Sí, exacto, pero más me refiero al tiempo en este caso. Entonces ahí también tengo que sumarle más los días. Entonces esos días sumo, ¿cuántos son? ¿Es 2 días o 5 días? Claro, sí, tienes razón. Cualquiera de los dos. Se puede sumar el de 7 o el de 2, el de 5 que le pusimos. Sí, pero el momento en que ya le corriges la K, ya los tiempos se te van cambiando también. Mejor si es que le agarras el de 2 días. Sí te cacho cuál es la pregunta. O sea, si es que le agarras 5 días, estás considerando 5 días, pero a temperatura 20 grados centígrados. A 20. Claro, entonces sí sería bueno que le agarres el de 2 días nomás, pues, para evitar ese error, que tienes razón que ahí hay un error que no se considera. Porque si es a 2 días, el tiempo era menor. Era a 6:34 y el de Quito y el de Guayaquil a 5:01. Tienes razón, sí, tienes toda la razón. O sea, ahí hay un error que no se considera en las fórmulas. Me imagino que por ahí debe haber otra fórmula que acá en el libro no está, ¿viste? No hay en los libros, pero debe haber por ahí alguna fórmula que hace esa corrección. El momento en que haces la suma. Probable, a ver cómo le podría sacar. ¿Cómo puedes corregir ese error? Sacando la de BO0. Sí. Y a partir de la de BO0 sacas el tiempo con la K. Ahí corriges totalmente ese error. Pero sí tienes razón, hay un error ahí en las fórmulas. Una buena observación. ¿Alguna otra pregunta? No, seguimos, ¿no? Chévere, teníamos que ver algo más de esto. Así, las fosas sépticas. Entonces ahora nos falta ver las fosas sépticas. Teníamos los volúmenes, ustedes tienen ahí los volúmenes y ahora se pueden empezar a diseñar las fosas sépticas. Por la facilidad en la construcción, lo que se suele hacer son dos cosas. Le suelen hacer de 240, que es lo que da el encofrado, más o menos lo que es un cuarto, ¿no? De altura. O se suele hacer esta relación. Si es que sale menor a 240, se hace una relación de la longitud va a ser igual a 2 veces el ancho y 3 veces la altura. Sí, eso es lo que se va a considerar. Y se hace ya tapado. ¿Por qué se tapaba? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se hace tapado? ¿Por qué se prefiere hacer una fosa séptica a una laguna? Son varias razones. Formación de las algas. Exactamente, para que no se eutrofice, para que no se haga verde el agua. Muy bien. Entonces, aquí puedo ya ponerle el volumen. Tengo esta primera ecuación y la segunda ecuación es que el volumen es igual a largo por el ancho por la altura. Ya con esas dos ecuaciones puedo empezar a sacar con esta las medidas de mi fosa séptica. Entonces el volumen era 111, digamos que 112, hagámosle de 112, no me acuerdo cuánto era precisamente, pero son 112 metros cúbicos de agua. Entonces, esto va a ser igual, le vamos a hacer todo para la longitud. A la longitud por la longitud dividido para 2 por la longitud dividido para 3. Sí, estoy usando esta ecuación de aquí. Longitud, longitud.
Ancho, longitud dividido para 2. Alto, longitud dividido para 3. Entonces, la longitud va a ser igual a la raíz cúbica de 112 multiplicado para 6. ¿Cuánto me da? La longitud de la fosa séptica. 112 por 6, 600 y pico raíz cúbica. 876, bueno, sería 880, pero ¿Ya? se 880, perfecto. construiría. Muy bien, el ancho, dividimos esto para 2, 440. Y la altura, dividimos para 3, casi 3, 2. Sería 293, pero se tomaría 295. Ya, 295, perfecto. Chuta, que está bastante alta, ¿no? Nos dio una cuestión un poquito alta. Ya deberíamos bajarle a 240 nomás. Entonces es una fosa séptica más o menos de 8.8 por 4.4 por 2.95. Bueno, sí he visto fosas de hasta 3 metros. Pero ya sería bueno bajarle a 240 por lo del encofrado. Y esas son las longitudes de una fosa séptica ya diseñada con parámetros técnicos. ¿Cómo se diseñaba antes? Ustedes han visto los parámetros del CEPIS. Se decía, el agua aquí, en la fosa séptica tiene una eficiencia del 80%, por ejemplo, del 80% la fosa séptica. Y tiene para población, si son 1000 habitantes de este volumen, si tiene 2000 habitantes de este volumen. Entonces hacías como fosas sépticas en serie, aumentabas el tamaño dividiendo para 0.8. Sí, dividías para 100.8 el valor y ya calculabas. O sea, solo con tablas. Una especie de solo con tablas, ¿no? Pero no veías ni temperaturas, no veías niveles de degradación, qué es lo que los residuos tienen. ¿Por qué cambian los valores de K? Porque las zonas, por ejemplo, que son bastante rurales, no tienen mucho químico, no botan mucha cosa química, no hay mucha desinfección, no hay mucho cloro, no hay mucho detergente. Es un agua un poco mejor calidad. En cambio, en las zonas urbanas tienes detergentes, tienes amonio, ahorita en esta época, amonio cuaternario, tienes cada vez que se lavan las manos, se montas un montón de alcohol. Y eso va disminuyendo los grados de biodegradabilidad y tienes Ks menores. Sí. O botan, o sea, hay demasiado, la lavadora bota mucha agua con mucho detergente y así. En cambio, de eso va a depender, o sea, una zona no va a ser igual a la otra. Entonces, hay un montón de cosas que van influenciando en la calidad que tienes que saber. Y hay en algunas zonas, por ejemplo, rurales, que las cargas orgánicas son súper mayores a las urbanas, porque hay queseras clandestinas, por ejemplo. Botan el suero, mucho del suero en el agua, aunque botar el suero no es botar la comida, pero y incrementa la DBO un montón y tienes que considerar esas cosas, esos cambios tienes que considerar. Muy bien, ya saben ahora hacer el diseño de una fosa séptica. Hagamos los ejercicios al revés ahora. Sí, digamos ahora que ya tienes una fosa séptica hecha, o que ya tienes una laguna de oxidación hecha y queremos saber si es que va a funcionar o no. Hagamos al revés, ¿no? Una especie, en vez de diseño, una especie de auditoría. A una fosa séptica, una especie de auditoría a una laguna. Que es común, ¿no? Ustedes que le oíamos a la compañera Aime, que es auditora ambiental, ¿viste? Entonces, que es, no, como es consultora ambiental, a veces toca hacer auditorías a los sistemas. Hagamos al revés del ejercicio. Imagínate que tienes, de una vez será de sacarla acá. Bueno, tenemos una DBO 3 y una DBO 6. Esta va a estar en 480. Te vamos a poner un caso medio especial. Y esta va a estar en 310. La normativa es de 100 metros cúbicos. Sí. Y ahí ya está construida la laguna. Sí, la temperatura, digamos que es de
18 grados centígrados la temperatura media, y el largo tiene de la laguna, ya la laguna está construida, y tiene un largo de 38 metros, un ancho de 17 metros y una altura de 1.1 metros. La pregunta es, ¿cumple o no la norma? ¿Cumple o no la norma? Y si no cumple, tenemos que diseñar cuánto de otra laguna al lado, sí, que tenga, de qué valores debería ser esa laguna, o qué volumen debería tener esa laguna. Hagamos. Es el mismo ejercicio, pero ahora planteado al revés. Ya una laguna construida y necesito saber si cumple o no la normativa. Le falta el caudal. Le ponemos el caudal de 16 metros cúbicos por día. Es más, podría yo decir cuánto sería el caudal máximo. Si es que no cumple, si no cumple, ¿a cuánto deberían reducir el caudal? Otra pregunta. O si es que no pueden reducir el caudal, ¿cuánto tiene que ser la laguna que tiene al lado? ¿Qué volumen debería tener? ¿Alguien está perdido? ¿Nadie? Chévere. Hagamos. ¿Cuánto sale la K? A 20 grados, 0,1457. Muy bien. K20, 0,1457. Perfecto. La K18, 0.1. 0,136. 136. Gracias, Axel. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo de retención? Necesario. 14.54 días. 14.54 días. ¿Y cuál es el volumen? ¿Cuánto era el caudal? 15. 16 metros cúbicos por día. Y el volumen sería 232.54. El volumen necesario es 232,54 metros cúbicos. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es el volumen que tengo disponible? Sería 38 por 17 por 1.1. 710.6 metros cúbicos. 710,36, ¿era? 6,6 metros cúbicos. Entonces, el volumen disponible es casi 3 veces mayor al volumen necesario. Entonces, la planta de tratamiento de aguas residuales sí funciona y está sobredimensionada inclusive. Funciona correctamente.
Ingeniero, una pregunta. Bueno, usted en respecto a lo que eran lagunas de oxidación, recomendaban una altura no muy grande para la Ajá. mezcla. Eh, bueno, ¿cuál sería la diferencia ahí con respecto a la fosa séptica, que sí puede tener una altura más grande? Sí, es un poco que se va dando ya una mayor, se suele dar un poquito una mayor mezcla porque se le hace varias cámaras y se le hace en cambio ahí adentro unos como agujeros pequeñitos, Claro, las que me imagino trampas. que se han de haber visto. Entonces ahí es como que le realiza una mezcla, no se le da 4 cámaras, así se hace una mezcla mayor. Otra cosa que también suele suceder en la fosa séptica es que se va generando un lodo en la parte de abajo, que es un lodo que medio que funciona, que la laguna de oxidación no tiene mucho. Ese lodo, como está séptico, sí, por eso también es fosa séptica, huele mal. Y algo que se evita en la laguna de oxidación es justamente ese olor, por ese lodo séptico que se va formando. Pero en la fosa séptica ese lodo te ayuda a bajar la carga, pero en cambio huele feo. Entonces, medio que como que por ahí se va teniendo un poquito mejor de eficiencia la fosa séptica, sí. Pero en cambio a veces la mezcla, cuando hay un buen viento, la mezcla también va teniendo por ahí una buena eficiencia, también depende, ¿no? Más o menos por ahí va la situación. Se tiene que dejar siempre un lodo, unos 10 centímetros de lodo en las fosas sépticas hasta cuando se las limpia, ¿no? Porque ese lodo le ayuda a compensar un poco las relaciones de mezcla. Claro, huele feo, pero ya, o sea, funciona. Ya. Bueno, y respecto a la carga orgánica, ¿alteren algo ese lodo de ahí? Si es que le levantas, sí. Todos los lodos tienen mayor carga orgánica que el agua, ¿no? Siempre los lodos van a tener mayor carga orgánica. Entonces, si le mueves y le agarras el agua con mucho lodo, te va a salir una carga orgánica bastante alta. Además, los sistemas de fosas sépticas se les suele hacer como sistemas de tratamiento primario. Entonces, la primera cámara te hace de trampa de grasas y de sedimentador primario. Entonces, ya vamos a ver cuando lleguemos a sedimentadores primarios que hay un problema con los sedimentadores primarios y es que la comida, por ejemplo, que llega en estado sólido, cae y se empieza a descomponer. Y la de cuo también, en vez de bajar, empieza a subir. Entonces, si tienes ese lodo que está de forma, como digamos, saturada en la muestra de agua, va a hacer que te suba la carga orgánica en la salida. Sí, entonces tienes que controlar un poco también ese lodo. Sobre todo en la Muchas primera gracias. cámara, en la primera cámara de sedimentación. La primera cámara de sedimentación debería limpiarse mucho más que la segunda y la tercera cámara. La que da los problemas es la primera cámara de sedimentación. Muy bien, cambiémosle esto. Sí, le vamos a cambiar y le vamos a poner 8 y este le vamos a poner 1.7. Oh, sí, perdón, no, 7. 7 y la altura le vamos a dejar. ¿Cuánto sería el volumen disponible en este caso? 8 por 7 por 1.1. $61.6 metros cúbicos. Digamos que aquí en cambio ha habido 61.6 metros cúbicos. Si le cambiamos. Entonces, en este caso sí ya no funciona la laguna. El volumen necesario es de 232 y nosotros tenemos 61.6. Calculemos cuál es el porcentaje de caudal que puede soportar. Está facilito. Ya con esto nos vamos. ¿Cuál es el porcentaje del caudal que soporta la laguna construida? Solo sirve para un porcentaje de caudal. ¿Cuánto es? Fíjense que podríamos calcular prácticamente todo. Podríamos calcular cuánto va a ser la DBO que sale en esta laguna de este tamaño. ¿Podemos calcular? Sí.
Como tenemos esto, podemos sacar el tiempo de retención. Y con el tiempo de retención, la DBO inicial, podemos sacar la DBO final del tiempo de retención con la misma K. Y sé que va a salir más de la norma. No va a salir 100, sino va a salir más de la norma. Puedo calcular teóricamente con este volumen cuánto va a ser la DBO de salida. Si se fijan. Puedo calcular la DBO de salida. Puedo calcular el porcentaje de caudal. Puedo calcular varias cosas. Ahorita lo que nos interesa es sacar qué porcentaje de caudal. Como son relaciones lineales, lo único que podría hacer es dividir el volumen, el volumen disponible dividido por el volumen necesario y me sale un porcentaje. Y ese va a ser el mismo porcentaje que el porcentaje de caudal, si es que quiero hacerlo un poquito más rápido. 4.22 metros cúbicos por día. Metros cúbicos por día. Muy bien, entonces el caudal que yo puedo tratar en esta laguna pequeñita, apenas el máximo caudal máximo que me podría tratar es de 4.32 metros cúbicos por cada día. Sí, y yo tengo un caudal de 16. Necesito una laguna 4 veces más grande. Muy bien. Entonces sí, así es, eso puedo decir. Yo puedo concluir en el informe de auditoría de que el caudal máximo es de 4.32, que apenas es del poquito más del 25% del caudal, ¿sí? Y que va a superar la norma. Podríamos calcular en cuánto va a superar la norma. Sí. Entonces, que va a superar la norma en tanto. Esa sería la observación que yo hago como auditoría. Incluso en las recomendaciones puedo hacer el cálculo y decir que se necesita construir de forma paralela o en serie una laguna de tales y tales dimensiones según el espacio que se tenga disponible. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En el caso de fosa séptica, ¿sería lo mismo? Sí, en las fosas sépticas es la misma ecuación de lagunas de oxidación. Es el mismo proceso de oxidación simple. Una fosa séptica y una laguna de oxidación. La fosa séptica, si es que le das mezcla, ya cambiaría la ecuación. Si le das una mezcla completa. Porque el lodo se levanta y tiene contacto, pero necesitarías hacer un sistema de sedimentación secundario. Ese es un sistema anaerobio. Y ahí cambiaría. Pero como no tienes mezcla mecánica, ningún otro tipo de mezcla funciona. O sea, una fosa séptica normal, o sea, de 2 cámaras, sí se podría hacer eso. Sí, en Ambato unas 3 fosas sépticas que no cumplían. Al mapa de Ambato les hicimos sistemas de aireación. Les pusimos sistema de mezcla y aireación en la primera y en la segunda cámara hacen sedimentación. Obviamente la eficiencia aumenta un montón. El problema es tener un blower al lado del río donde no vive nadie. Un blower de $4,000, ¿no? Lo que también se solía hacer es llevar un aireador mecánico, pero eso ya no se ha estado haciendo. Entonces un aireador, como decir, portátil. Se le airea un tiempo y el lodo sube, se oxigena, eso huele feo unos 20 minutos y luego ya el agua llega a una mejor calidad, ¿no? Pero ya se van cambiando las ecuaciones, deja de ser un sistema de oxidación simple. Aumentando la mezcla. Muy bien, entonces en estos 4 días de clases ya saben cómo se diseñan las fosas sépticas de una manera un poco más, ya una manera bastante más tecnificada, ¿no? Ya no solo con tablas según población, que para el año creo que 86 que salieron esas tablas. Me imagino que funcionaban,
pero probablemente ahora como que ya no, ya ha cambiado mucho la composición del agua, sobre todo, ¿no? Como para que se haga ese tipo de sistemas así calculados de una forma solo, con una tabla o multiplicando por las deficiencias o dividiendo para las deficiencias, sacando los volúmenes de esa forma. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya terminaríamos el curso. Sí, creo que Jairo está por aquí, o Rodrigo. Hay una pregunta, ingeniero, en el chat. Ajá. Ella dice, para calcular la cantidad de lodos que se forman, ¿cómo hace el cálculo con los sólidos y el tiempo en que se tiene que limpiar? Bueno, en las fosas sépticas, ya vamos a ver cuando veamos sistemas de lodos activados, ahí hay que dejar una cantidad de lodo según la relación F sobre M. Si hay una relación de F sobre M donde ya se va conociendo según el sistema de tratamiento cuánto microorganismo se necesita por cuánta cantidad de DBO o de DQO o de sustrato. Entonces se va calculando, esa es la relación F sobre M. Cuánto lodo voy a necesitar para bajar una cierta cantidad de carga orgánica al día. Entonces va a depender, por ejemplo, en los de alta carga esto es un valor de 2, en los de aireación prolongada va a ser de 0.5, así va a tener distintas formas. En estos sistemas lo que se suele hacer es empíricamente, si lo que los libros te dicen que tienes que hacer, un poco por el funcionamiento es cuando se te sube más o menos de 30 a 35 centímetros, los lodos, se hace una limpieza de los lodos, se los purga con esas llaves que hay en los fondos, ¿sí? Y se deja 10 centímetros. Esto se suele realizar un poco así, o sea, de una forma bastante artesanal, se mide con un palo que le juntan una tela. Sí, le meten ese palo con esa tela y se pinta y le ven que está ya más de 35 centímetros, ¿no? Porque se pega el lodo en la tela. Y luego le empiezan a bajar hasta que le vuelven a lavar el palo y le vuelven a bajar hasta que se dan cuenta que ya está en 10 centímetros. Se para de realizar la purga y ya, o sea, es así como se tiene que hacer. ¿Cómo se hace, mejor dicho? Puedes hacer una relación F sobre M en un reactor de fosa séptica, sí, sacando tazas. Pero, o sea, se te llevaría un trabajo bien interesante que nunca he hecho, o sea, sino que aplicando estas fórmulas ya puedes hacer, pero puedes hacer un cálculo si es que tuvieras mezcla completa. Ese sería el problema. Pero si quieres hacer una mezcla completa, o sea, quieres que el lodo se levante y se revolotee, ya le puedes hacer un reactor de mezcla completa y hacer la simulación de una fosa séptica como reactor de mezcla completa. Y utilizas las ecuaciones del reactor de mezcla completa. Sí, entonces ahí ya vas a sacar una relación en tazas, donde vas a ir calculando cuánto sólido se produce por cada cantidad de DBO disminuida en un reactor batch. ¿Sí me entienden? Entonces baja la DBO y sube la cantidad de lodos. Entonces vas sacando la relación de eso y vas poniendo en las cálculas del reactor de mezcla completa y te va dando cuánto lodo necesitas para bajar la DQO. Pero como te digo, esto sería si es que ya tienes una mezcla completa y puedes simular esto como un reactor de mezcla completa, que no es un reactor de oxidación simple. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O sea, no funciona con lodos, es lo que te quiero decir, ¿no? Medio que le ayudan, pero no es que funciona con lodos. Son los mismos microorganismos que se están revoloteando, se están comiendo. Pero no es un lodo, ¿sí? No es una cantidad de microorganismos específicos que se sedimentan y que se van al fondo. No funciona así, ¿viste? Le ayudan, sí, pero no es que funciona así. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué bibliografía podemos encontrar esto? O sea, que bueno, en los libros, como usted dice, es únicamente en tablas y tiempos de retención ya recomendados. En el libro de Romero del año 2010 está. Sí, todo en el tema de la DBO5, ahí pueden encontrarle. Sí, sí está ahí para fosas sépticas, me parece que también hay. Y hay bastantes documentos científicos donde van a encontrar esto, en sistemas de oxidación simple.
con estas fórmulas que acabamos de ver. Ya no contables. ¿Alguna otra duda, compañeros, tal vez? Bueno, si no habrían más dudas, compañeros, sería esto todo por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana a las 8 de la noche. Asimismo, pues una buena noche para todos. Gracias, Inge Renato. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Una buena noche. Mañana.